Le dijeron que solo sirviera el agua y mantuviera la boca cerrada. Le dijeron que era invisible. Pero cuando Sienna Brooks, una camarera en apuros en el asador más exclusivo de Nueva York, pasó junto a la mesa 42, vio algo que 30 doctores en ingeniería habían pasado por alto. Sobre la mesa había un plano, el diseño de un motor de turbina de $100 millones, destinado al fracaso. El director de operaciones estaba llorando. Los inversionistas se levantaban para irse. Y en ese segundo decisivo, Sienna no solo rellenó una copa de vino. Agarró un marcador rojo. Y trazó una sola línea que salvó a toda la empresa. Pero no fue la solución lo que los dejó en shock. Fue el oscuro secreto que salió a la luz en el instante en que firmó su nombre. La lluvia en Manhattan no era solo lluvia. Era una cortina fría y agresiva de agua que parecía personal. Golpeaba con fuerza los ventanales tintados del Obsidian Room, un restaurante tan exclusivo que su número no figuraba en ninguna guía y las reservas se heredaban casi como un legado familiar. Dentro, el aire olía a caoba envejecida, aceite de trufa y dinero antiguo. Para Sienna Brooks, ese olor era solo un recordatorio de todo lo que no podía permitirse. Sienna ajustó su pajarita negra en el reflejo de una barandilla de latón pulido. Se veía cansada. A los 26 años, tenía profundas ojeras violáceas bajo los ojos, imposibles de ocultar incluso con el mejor corrector de farmacia. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo, tan tirante que le provocaba dolor de cabeza, tal como exigía el código de vestimenta. La mesa 7 necesita que rellenes el agua con gas y arréglate el delantal, Brooks, siseó el gerente de sala, un hombre llamado Donald, que poseía toda la calidez emocional de un reptil. Parece salida de una secadora. Sí, Donald, murmuró Sienna, alisando la tela blanca e impecable sobre su cintura. No había dormido en una secadora. Había dormido en su coche la noche anterior. Su casero finalmente cumplió su amenaza de cambiar las cerraduras después de que ella no pagara el alquiler por tercer mes consecutivo. Las facturas médicas de su madre, pilas de sobres amenazantes del hospital Mountsea, se habían tragado todo. Cada propina. Cada salario. Cada sueño que alguna vez tuvo. Sienna tomó la pesada jarra de cristal de San Pellegrino y salió al salón. Allí era un fantasma. Ese era el trabajo, estar presente pero ausente, servir pero nunca hablar. Se movía entre las mesas de senadores, magnates tecnológicos y herederos con una fluidez ensayada, siempre con la mirada baja. Sin embargo, esa noche, la atmósfera en el Obsidian Room era distinta. Era tensa. El aire se sentía frágil, como si pudiera romperse si alguien dejaba caer un tenedor con demasiado ruido. La fuente de esa tensión estaba en el reservado de la esquina, la mesa 1. La mesa del poder. Sentado allí estaba Lucas Gray. Incluso Sienna, que evitaba las noticias para proteger su cordura, sabía quién era Lucas Gray. Era el director de información, CEO, de Gray Dynamics, una empresa aeroespacial y de ingeniería que hasta hace poco era la joya de Wall Street. O al menos lo había sido. Durante semanas, los rumores habían crecido, su proyecto estrella, una revolucionaria turbina ecológica diseñada para alimentar ciudades enteras, era un fracaso catastrófico. Lucas parecía un hombre camino al patíbulo. Guapo, pero de una belleza cansada y áspera. La corbata aflojada. El rostro pálido. Sentado frente a él estaba Preston Walls. Preston era el vicepresidente de operaciones, un hombre que vestía trajes que costaban más que todo lo que Sienna ganaría en su vida, y lucía una mueca permanente que iba perfectamente con ellos. Se acabó, estaba diciendo Lucas a Preston. Su voz se alzó lo justo para que Sienna pudiera oírlo mientras se acercaba a servir agua. El prototipo volvió a sobrecalentarse en las simulaciones de esta mañana. La carga térmica es demasiado alta. La matriz de enfriamiento no puede manejar el par. Podemos arreglarlo, dijo Lucas, frotándose las sienes. Solo necesitamos más tiempo.
No tenemos tiempo, replicó Preston con brusquedad, golpeando la mesa con la mano. La cubertería dio un salto. Los inversionistas japoneses llegan mañana a las 8 de la mañana. Si no les mostramos una simulación funcional, retiran el financiamiento. Son $100 millones, Lucas. Perdidos. La empresa se hunde. Estamos en bancarrota. Siena se acercó a la mesa en silencio. Sabía que no debía escuchar. Ella solo era el servicio. Solo la chica que servía el agua. Pero cuando inclinó la jarra hacia el vaso de Lucas, sus ojos se desviaron al centro de la mesa. Extendido sobre el mantel blanco, apartando los filetes Wagyu intactos y las papas fritas con trufa, había planos enormes y complejos. Eran esquemas detallados de un motor de turbina de doble admisión. Estaban cubiertos de tinta roja, círculos furiosos marcando los puntos de fallo. El corazón de Siena dio un vuelco. No fue un vuelco romántico. Fue una respuesta al trauma. 5 años atrás, antes de las facturas, antes de la enfermedad, antes de que el coche se convirtiera en su dormitorio, Siena no era camarera. Era candidata a doctorado en el MIT, especializada en dinámica de fluidos y termodinámica. Había sido la estudiante más joven de su cohorte, una prodigio que veía las ecuaciones como arte. Miró los planos. Su cerebro, privado de estimulación intelectual durante años, despertó de golpe. Vio los vectores de flujo de aire. Vio los canales de disipación térmica. Vio el problema. Era flagrante. Era obvio. Estaban intentando forzar la entrada de enfriamiento a través de un colector de 90 grados. Eso creaba un bucle de contrapresión. Estaba asfixiando el motor. Agua. Ladró Preston, chasqueando los dedos frente a su cara. Siena se sobresaltó. El agua se agitó y se derramó ligeramente por el borde del vaso de Lucas. «Idiota torpe», gritó Preston. Se levantó, limpiando una diminuta gota de su puño de seda. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Jesús. Lucas, ¿ni siquiera podemos permitirnos personal competente mientras perdemos millones? Lo siento mucho, señor, susurró Siena, tomando una servilleta de tela para secar la mesa. Le traeré una servilleta limpia de inmediato. Solo aléjate, espetó Preston con desprecio. Ve a buscar a alguien que sepa lo que hace. Lucas Gray levantó la vista hacia ella. Sus ojos eran amables, pero increíblemente tristes. Está bien, dijo con suavidad. Es solo agua. No te preocupes. No es solo agua. Es incompetencia, bufó Preston, sentándose de nuevo. Igual que tu equipo de diseño, Lucas. Incompetentes. Siena retrocedió, apretando la jarra con fuerza. Su corazón martilleaba contra las costillas. Debería alejarse. Debería volver a la cocina, esconderse en la cámara frigorífica y llorar 5 minutos antes de su siguiente turno. Eso era lo seguro. Eso era lo que haría la chica invisible. Pero no podía sacar el plano de su cabeza. La admisión está mal, gritaba su mente. Si inclinan el colector 15 grados y añaden una válvula de derivación, la presión cae un 40%. Funciona. Lo arregla todo. Se quedó junto a la estación de servicio, observándolos. Preston volvía a reprender a Lucas. Lucas tenía la cabeza entre las manos. $100 millones. Miles de empleos, todos perdidos por un error de geometría. Siena miró la bandeja de platos sucios que debía llevar a la cocina. Luego miró el marcador Sarpie sujeto a su delantal, el mismo que usaba para anotar pedidos. Pensó en su madre, acostada en la cama del hospital, diciéndole que no renunciara a sus sueños. Pensó en los libros de texto que había vendido para poder comprar comida. ¿Qué tengo que perder?, pensó. Ya estoy en el fondo. Siena dejó la bandeja. Respiró hondo, apretó el marcador negro.
Y se dio la vuelta hacia la mesa 1. El camino de regreso a la mesa se sintió como caminar bajo el agua. Los sonidos del restaurante, el tintinear de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el jazz suave, se desvanecieron en un zumbido apagado. Todo lo que Siena podía ver eran las líneas azules sobre el papel blanco. Preston estaba en medio de una diatriba. Deberías ir preparando tu carta de renuncia, Lucas. Cuando el consejo se entere de esto mañana. Disculpe, dijo Siena. Su voz no era fuerte, pero era firme. Preston se quedó a mitad de frase. Alzó la vista, y su rostro se torció en una máscara de absoluta incredulidad. ¿Tú otra vez? Creí que te dije que... Van a perder el contrato, dijo Siena, interrumpiéndolo. No estaba mirando a Preston. Estaba mirando los planos. El motor no falla por la matriz de enfriamiento. La matriz está bien. Un silencio pesado cayó sobre el rincón del salón. Lucas Gray levantó lentamente la cabeza. Disculpa, ¿eres una camarera? Rió Preston con una carcajada cruel y áspera. ¿Oíste eso, Lucas? La chica que no sabe ni servir agua tiene una opinión sobre ingeniería aeroespacial avanzada. Vete, cariño. Ve a buscarme la salsa para el filete. El calor no se está disipando, continuó Siena, su voz ganando fuerza. Dio un paso más cerca de la mesa, ignorando a Donald, el gerente, que corría por el comedor hacia ella con una expresión de horror. Porque tienen una bolsa de turbulencia justo aquí, dijo, señalando el colector de admisión. El aire choca con el giro de 90 grados y se estanca. Su voz adoptó el ritmo rápido y preciso que usaba en las aulas. Eso crea una trampa térmica. Los sensores creen que la matriz falla, pero en realidad es una restricción de flujo. Están asfixiando el motor. El rostro de Preston se volvió púrpura. Aléjala de esta mesa ahora mismo. Donald, sáquela de aquí. Donald llegó sin aliento, sudando. Lo siento muchísimo, señor Walls. Lo siento muchísimo. Brooks, estás despedida. Fuera. Ahora. Espera, dijo Lucas. Su voz era tranquila, pero cargada de autoridad. Levantó la mano para detener a Donald. Lucas estaba mirando el punto que Siena había señalado. Entrecerró los ojos. Siguió la línea con el dedo. Explica, dijo Lucas, mirando directamente a Siena. Lucas, no complazcas al servicio, gruñó Preston. Esto es humillante. He dicho que expliques, repitió Lucas, esta vez con más dureza. Siena no dudó. Destapó el marcador. Ni se te ocurra tocar eso, advirtió Preston. Son documentos confidenciales. Siena no esperó. Se inclinó sobre la mesa. Con un movimiento seguro y fluido, trazó una línea diagonal que cortaba la esquina pronunciada de la admisión. Luego dibujó un pequeño círculo junto a ella. Cambien el ángulo a 105 grados, dijo, dibujando una flecha. Y añadan aquí una válvula de derivación pasiva.